Listo, entonces continuamos. Vamos a continuar mostrando el código. Ya. Entonces yo le decía que cuando poníamos el rank de la primera diferencia del logaritmo de la inversión, el logaritmo del ingreso, el logaritmo del consumo, si ponemos hasta esta parte nada más, se hace la evaluación de Johansen. Solo Johansen, que es la cointegración integral, es decir, no va a ser de variable en variable que hace si es I1, 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 sino hace todo al mismo tiempo, pero es una evaluación integral de que todos son I1 y a la vez el error es I0. ¿Ya? Cuando le ponemos estos dos comandos adicionales, el max y c, maximizamos la capacidad de respuesta y de control respecto a Johansen. En la evaluación integral, ¿no? Con esta primera parte evaluamos cuántos vectores de corrección de errores son óptimos. Y con esto es por Johansen, ¿correcto? Y con este comando adicional max y c, ¿no? Colocamos la evaluación de consistencia y la evaluación de indicadores de selección de modelos. Con esos tres podemos determinar efectivamente cuál es el mejor, la cantidad de vectores de corrección de errores óptimos en el proceso de evaluación integral. Listo. Luego, una vez que ya hemos determinado la cantidad de vectores rezagados y la cantidad de rezagos óptimos, ¿no? De vectores cointegrados y la cantidad de rezagos óptimos, colocamos el vec, que es igualito, vec con las variables que intervienen, y la cantidad de vectores es rank, en este caso 2 porque son dos vectores de cointegración, y los rezagos óptimos son 3, por lo tanto es lag 3. Y se estila colocar con tendencia y constante, mientras no sepamos estrictamente si solamente es tendencia o solamente es constante, se utilizan los dos comandos en su conjunto. Entonces, una vez que hemos determinado este vec, vamos a observar si hay una evaluación de corto plazo o de largo plazo. Y luego de eso verificamos si el BEC es estable o estacionario en una gráfica que se vale con el radio de acción, ¿no? Radio de acción es el círculo donde los puntitos tienen que estar dentro, ¿no? En un BEC puede estar en el término extremo del radio de acción del círculo, pero en un bar no, un bar tiene que estar adentro. Luego, para no presentar autocorrelación, utilizamos el BEC LMAR. Y para ver normalidad te presentamos el BEC-NOR, ¿correcto? Y con eso ya estaríamos estableciendo el comportamiento del BEC. Ahora estimemos todo el procedimiento del código en Stata. Y lo vemos por acá. Ujú, ujú. Ya. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo primero, pues, es establecer los criterios de no existencia de alguna programación con código anterior, establecer las pantallas de poco en poco, ¿no? Con la base de datos respectiva, se ha seteado trimestralmente, se han sacado los logaritmos, se han comenzado a sacar las estadísticos descriptivos, logaritmos, ¿no es cierto? Y luego se ha establecido para ver si, por ejemplo, el coeficiente de variación es menor a 0,20, en los tres casos es menor, ¿eso qué quiere decir? Que el estadístico de tendencia central es la media. Y luego la varianza y la desviación estándar menores que uno, eso está perfecto, está perfecto. Si bien es cierto, miren, la normalidad solo el primero cumple.
y los otros dos no cumplen, ¿no? Dado que este, las primeras pruebas del estadístico de tendencia central, los tres son medias y la dispersión son bajitas en los tres, entonces en la normalidad puede que basta que uno de ellos se dé y todo el resto vamos a evaluar en la normalidad integral del BEC, ¿ya? Siempre y cuando los valores del Hacker Vera no superen 10. En este caso, 6,88, 6,93 está cumpliendo con ese criterio. Pero vamos a ver si integralmente se formaliza la normalidad. Todavía no hemos visto esa parte. Bueno, se establece el liquid fueler, ¿no? Para el logaritmo de la inversión, ¿no? También para el logaritmo del ingreso y para el logaritmo del consumo. Y luego se generan las primeras diferencias, ¿no? Del logaritmo de la inversión, del logaritmo del ingreso y el logaritmo del consumo, y se corren nuevamente los Dickey-Fuller o la prueba de estacionalidad, ¿no? Para establecer que son I1. Como pasan las tres, entonces se concluye que las series todas son I1. Se hace, esto sí es de cada tareita, probar la cointegración. O sea, predecir el error y pasarle Dickey-Fuller al error para establecer la cointegración univariante o individual de variable en variable. Se graficaron las series y aquí viene ya el modelo Beck, ¿no? El modelo Beck es primero el Bar-Sop para establecer la cantidad de rezagos óptimos y aquí nos sale que es la cantidad de rezagos óptimos es uno, 2. Dos rezagos óptimos, ¿no? Entonces hay que corregir los lag. Y acá tenemos dos rezagos óptimos. Y luego determinamos la cointegración, ¿no? Y hemos dicho que si vemos background con las primeras diferencias, lo que hay que ver es que este valor de traza, la traza estadística, ¿no? Debería ser menor que el valor crítico, ¿no? Al 5%. Como ninguno se cumple, como ninguno es menor que este, entonces se toma el último valor, es decir, dos vectores de cointegración. Este es Johansen, la primerita es Johansen. La segunda es de consistencia. Vamos a ver en la consistencia si este es menor que este y ninguno de los tres tampoco cumple. Entonces, por lo tanto, tomamos el último que es 2 nuevamente. Pero el de indicadores de selección de modelos, aquí sí vemos que es 2. Correcto, aquí sí vemos que es 2. Entonces, este le da la validez tanto a Johansen como al de consistencia. Ah, ya tenemos dos rangos y dos rezagos, ¿no? Entonces aquí es Beck, primera diferencia, dos vectores de corrección y dos rezagos debería ser ahí. Ya ahí le vamos a cambiar de una vez para corregir con dos rezagos. ¿Listo? Corregimos y volvemos a estimarlo. ¿Está? Sí, ya está. Entonces nos habíamos quedado por acá. Habíamos dicho que era la cantidad de rezagos, la cantidad de vectores 2, la cantidad de vectores 2 y la cantidad de vectores validados por los indicadores de selección de modelos también es 2. Por eso que el VEC de las variables intervinientes es con dos vectores de integración y dos rezagos, con tendencia e intersecto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ya hemos estado hablando con antelación. Cantidad de datos, menos de 30 no puede ser esto. Que este siempre es menor a este y este siempre es menor a este también. Que la probabilidad del chi cuadrado debe ser menor o igual a 0,5 y lo cual está correcto. Como son dos vectores de cointegración, miren acá hay vector 1 y vector 2 de cointegración. Ya, lo que primero tenemos que validar es cuántos vectores de cointegración son significativos. Vamos a ver,
De estos dos que pertenecen a la ecuación de la primera diferencia del logaritmo de la inversión, solo uno es significativo. Con respecto a la primera diferencia del logaritmo del ingreso, dos son significativos. Entonces, de cuatro van tres, ¿no? Y para la primera diferencia del consumo, de 2 también son 2. Entonces, 5, eso quiere decir que si son 5 de 6, vamos bien, porque hay interpretación de corto plazo. Y para eso se interpretan solamente aquellos que son significativos. Por ejemplo, este no es significativo. Este tampoco es significativo. Este tampoco es significativo y este tampoco es significativo. O sea, aquí en esta ecuación no hay impactos de corto plazo respecto a la inversión. De corto plazo no hay ninguno. En el que sigue, aquí sí hay. O sea, la inversión tiene impacto, ¿no es cierto? Tiene impacto de corto plazo en el ingreso. El ingreso no tiene impacto sobre el ingreso. El consumo tampoco tiene impacto y tampoco la constante. O sea, de forma integral tampoco tenemos, solamente que la inversión en el ingreso. Y con respecto al consumo, no, tenemos impacto de la inversión en el consumo, del ingreso en el consumo y el consumo con el consumo tampoco. Entonces solamente tenemos tres variables significativas respecto a las ecuaciones de cointegración en corto plazo. Luego, si vamos a hablar de los de largo plazo, entonces vemos que las ecuaciones de cointegración son significativas. ¿Listo? Entonces, como son significativas, vamos a ver ahora cuál de todas ellas tiene interpretación de largo plazo. Entonces, este que tiene p-value 0 y p-value 0. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo se llama? Que la primera diferencia del logaritmo del consumo tiene incidencia en el largo plazo con el logaritmo, con la primera diferencia del logaritmo de la inversión. En cuanto, si en el largo plazo el consumo en su cambio temporal varía 1%, la inversión en su cambio temporal varía en 2,45%. Ojo, no le van a ver el signo, porque el signo es lo contrario. Entonces, la interpretación es positiva. Nuevamente, si la primera diferencia del consumo en el largo plazo cambia en 1%, la primera diferencia de la inversión en el largo plazo cambiará en 2,45561%. Ya, esa es la interpretación de largo plazo. Y lo mismo pasará con el consumo, ¿no? Si la primera diferencia del consumo varía en 1%, ¿correcto? La primera diferencia en la inversión varía en, no, no, en el ingreso varía en 1,104783%. Es con respecto al que dice uno, ¿ya? No al otro. Entonces, nuevamente, si la primera diferencia en la pri- si la primera diferencia del consumo varía en 1%, la primera diferencia del ingreso varía en 1,104783%. Entonces tiene interpretación de largo plazo. Luego vamos a ver si es estable. Para que sea estable, los módulos tienen que ser menores, iguales a uno. Y todos cumplen. Entonces, por lo tanto, es estable y estacionario. Luego, con respecto a la autocorrelación. Para la autocorrelación mínimamente debe ser superior al 0,05% y solamente cumple con un rezago. Con los dos rezagos no cumple, pero con uno sí, porque está en 6,19%. El de segundo rezago sí está muy bajito en 1,829%. O sea, no hay autocorrelación con un rezago, con dos rezagos. Existe la alta probabilidad de que exista autocorrelación, pero basta que uno de ellos cumpla, entonces no hay ningún problema. Luego, la normalidad. ¿Se acuerdan que la normalidad individual, solo uno era normal y los otros se habían pasado de 5,99, estaban en 6,8 aproximadamente, pero menor que 10? Bueno, ahora lo vamos a observar. Para que esto ocurra, todos estos valores deben superar en mayoría el 5%. Aquí hay uno que no cumple,
Aquí sí cumple, cumple. Aquí 2 de 4 cumplen. En este uno, 2, 3, 4 de 4. O sea, van 6 de 8. Y aquí cumple 7 y no hay más. 7 de 12 quiere decir que hay mayor intensidad en el comportamiento normal en forma integral, porque son 7 valores que están por encima del 0,05. 7 valores, ¿no? Y solo 5 valores que están por debajo del 0,05. Por lo tanto, integralmente funciona la normalidad en el vector de corrección de errores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la tareita? A ver, la tareita. Ujú, acá lo voy a poner. Ujú, tarea. Como ya es para su examen final cada uno, tiene un país asignado, ¿no? Gabriela, Joaquín, Astrid, John. Tiene su país. Wilson, ¿cuál es tu país asignado? O John, ¿cuál es tu país asignado? No, profesor, no tenemos Todavía, países. todavía no asignó, profesor. Ah, acá no tenemos países asignados. Ya, entonces, pero acá son como, ya, entonces vamos a poner cada 2 personas para que sea más sencillo. Ya, cada 2 personas van a trabajar sobre un país asignado. Entonces, John, ¿normalmente con quién trabajas, John? Puede ser en su campaña Mota. ¿Con quién? Con Con campaña. campaña Mota. Sí, profesor. Bizarro y campaña. Ya. Wilson, ¿con quién trabajas? Wilson, Sí, profe, con Dani, con Choquehuanca. Choquehuanca. Sí. Castellanos, ¿con quién trabaja normalmente? ¿Tú te acoplas? Ya acoplado. Entonces, Astrid, Guamán, Consolano, profesor. ya. Joaquín, Choque, Con Wilson. con Wilson Cruz. Sí. Ya está Wilson, ya. Ah, Choque, Ah, tú yo soy eres tú. Choquehuanca. Ah, ya está, ya, pues ya está, ya. Entonces aquí tenemos 8, no hay más, ¿no? No ha venido más ahorita. Ya, entonces los otros se acoplan entre ellos. Ya, Castellano, ¿no quieres elegir de una vez? Jenny, Janina, Janina, Janina Soriano. ¿Mm? Vamos a buscar la lista, entonces. Denis Vargas. Voy a buscar la lista y vamos a pasarlo aquí una vez para que. ¿Dónde estaban las listas? Ah, ya. Mm, 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 mm. Aquí es. No sé,